Cuento Spanglish, del libro Nueve cuentos de inmigrantes en los Estados Unidos. Ernesto había nacido en un pequeño pueblo del estado de Illinois, donde su familia era la única de origen latinoamericano. Él y sus hermanos se habían adaptado muy bien a la cultura dominante, quizá porque durante su infancia eran inconscientes de las diferencias sociales, económicas, raciales o de separaciones que hacen los seres humanos desde que existen sobre la faz de la Tierra. Los anglosajones constituían el 99% de la población de ese pueblo, mientras que el resto estaba conformado por negros, a excepción de algunos provenientes de la India que trabajaban para Caterpillar y IBM, las dos corporaciones más grandes de esa región. La familia de Ernesto no estaba incluida en ninguna estadística, pues nunca había participado del censo de la población. De manera que, para las autoridades, ellos no existían, o más bien permanecían invisibles. Ernesto había nacido con oído absoluto, una cualidad musical que le posibilitaba reproducir sonidos sin haber tenido ningún tipo de entrenamiento. Para sorpresa de sus padres, había logrado desarrollar muy sólidas habilidades como músico, llegando a tocar piano, violín y saxofón. Sin embargo, en la escuela nunca le habían dado la oportunidad de tocar en ninguna banda ni en la orquesta. La directora de la orquesta les había explicado muy claramente a los padres de Ernesto que no era conveniente exponer a su hijo al ridículo, pues carecía de la compostura y de la circunspección necesarias y requeridas para representar a la escuela en caso de que fuera seleccionado para competir con otras instituciones y ni pensarlo para viajar a otros estados. Como los padres no tenían ninguna experiencia en cuestiones relacionadas con bandas, orquestas y mucho menos competencias intercolegiales, tomaron la evaluación de la directora como una apreciación sincera. Lejos estaban ellos de intentar cuestionar a ninguna autoridad. Un día cualquiera en la rutinaria vida de la familia de Ernesto, su padre llegó a casa con una novedad que les cayó a todos como un balde de agua helada. Tenían que mudarse a otro estado. Debido a la gran crisis económica por la que atravesaba el país, a Máximo, el padre de Ernesto, le habían ordenado trasladarse a Los Ángeles. Las grandes empresas estaban eliminando muchas posiciones, cerrando filiales y trasladando la mayoría de sus trabajos a México y a otras ciudades de los Estados Unidos. Se trataba de corporaciones a las que no les interesaba la pérdida de fuentes de trabajo para el país ni los efectos negativos en la sociedad. Su único objetivo era incrementar sus ganancias económicas. Ernesto y su familia vivieron la mudanza a Los Ángeles como una mezcla de fuertes sentimientos positivos y negativos. Por un lado, lo más importante era que Máximo había logrado mantener su trabajo, lo cual era, dadas las circunstancias, por demás significativo. Muchos de sus compañeros habían perdido sus trabajos y habían quedado literalmente en la calle. Pero por otra parte, la mudanza significaba la pérdida de algunas amistades y tener que adaptarse al ritmo de vida de una gran ciudad y de la región del sur de California. Sin embargo, para Ernesto y sus dos hermanos, el cambio de ciudad era un rotundo motivo de celebración. Sus padres no comprendieron la reacción tan positiva, pues pensaban que estarían más apegados a sus compañeros de escuela y a sus amigos del barrio. Ernesto, el mayor de los hijos, les aclaró que a sus padres que el motivo principal de tanta alegría era el hecho de que pensaba que en Los Ángeles tendrían muchas más posibilidades de desarrollarse como músicos. Luis y Felipe habían seguido los pasos de su hermano mayor en cuanto a la dedicación a la música. Además, tal vez en la nueva escuela les darían la oportunidad de formar parte de una banda o de una orquesta. La mudanza se llevó a cabo durante las vacaciones de verano. Los muchachos estaban ansiosos por comenzar el ciclo escolar y conocer a sus nuevos compañeros. Entre ellos habían estado comentando lo bueno que sería asistir a una escuela con muchos estudiantes latinos como ellos. Ya no serían los raros de la escuela, sino que serían como la mayoría. Qué alegría tan grande estar rodeado de chicos como ellos.
Para las vacaciones, Máximo planeó una serie de actividades destinadas a posibilitar la mejor adaptación de su familia al nuevo lugar en el que les había tocado vivir. Como la familia de Ernesto practicaba la religión católica, Máximo decidió averiguar cuál era la iglesia más cercana a su nueva casa. La suerte estaba de su parte, pues encontró una iglesia a solo 3 cuadras. Ya frente a la iglesia, Máximo trató de calmar los nervios que le producía la nueva situación, respiró profundamente y se encaminó a la puerta principal. Para su sorpresa, la puerta estaba cerrada con llave, algo que no se acostumbraba a hacer en su pueblo. No podía irse de ahí sin ninguna información, pues deseaba contarle a Gertrudis, su esposa, algo que pudiera alegrarla. Máximo se sentía culpable por la repentina mudanza y quería hacer todo lo posible para complacer a su familia. El bienestar y la felicidad de todos dependían de él. Luego de pensar durante algunos minutos que le parecieron eternos, Máximo decidió golpear la enorme e imponente puerta de la iglesia. Una mujer de unos 60 años abrió toscamente la puerta y, con cara de pocos amigos, lo recibió con un monosílabo. ¿Sí? Máximo sintió que todo el cuerpo se le había congelado. Fue como si le hubieran echado encima un balde de agua fría. Con voz temblorosa le explicó a la poco amable señora que él y su familia se acababan de mudar y que lo primero que hizo fue buscar una iglesia. «La iglesia está cerrada», contestó la mujer al mismo tiempo que cerraba la puerta apresuradamente. Una inmensa tristeza invadió el alma del pobre hombre. Inmediatamente pensó que no podía decirles a su esposa e hijos lo que acababa de suceder. No quería causarles semejante desilusión. Decidió entonces averiguar el horario de la misa dominical de alguna otra iglesia católica. El encargado de la casa que alquilaba le informó a Máximo que había una misa el domingo a las 11 de la mañana en una iglesia que quedaba a 1 milla de ahí. Inmediatamente compartió las buenas noticias con su familia. Todos estuvieron de acuerdo en asistir a misa el primer domingo en su nueva ciudad. Sería una gran oportunidad para comenzar a establecerse en la nueva comunidad y de hacer nuevos amigos. Ernesto y sus hermanos no estaban muy entusiasmados con la idea de practicar una religión, pero había una compensación: la posibilidad de tocar algún instrumento durante la misa en la banda musical de la iglesia. Por fin llegó aquel domingo tan especial. Para esa primera misa en Los Ángeles, Ernesto se puso un hermoso smoking que su madre le había comprado en una tienda de objetos de segunda. Sus hermanos fueron prolijamente vestidos con saco azul y corbata. La misa fue completamente en español. Máximo y su esposa no tuvieron ninguna dificultad en comprender la palabra sagrada ni el sermón del sacerdote. Pero sus hijos, que no estaban acostumbrados a escuchar hablar en español durante tanto tiempo, no entendieron casi nada. El coro de la iglesia cantaba de forma bastante entonada, pero la banda de músicos, a juicio de Ernesto, desafinaba de una manera atroz. A pesar de lo mucho que tuvo que sufrir al escuchar a tan malos músicos, Ernesto sintió un dejo de esperanza, pues aumentaban las posibilidades de que él y sus hermanos fueran aceptados en la banda. Al finalizar la misa, Gertrudis, la orgullosa madre, saludó al sacerdote y apresuradamente se acercó al director de la banda musical. Luego de felicitarlo, le habló sobre los antecedentes musicales de sus hijos y le preguntó sobre la posibilidad de que ellos integraran su banda. Mr. Pérez, director de la banda, le dijo que los 2 menores eran demasiado chicos y que Ernesto podría darle la oportunidad si estuviera dispuesto a asistir a todos los ensayos que se realizaban a diario a partir de las 8 de la noche. Gertrudis le respondió que tendría que consultarlo con su esposo y que le respondería la semana próxima. La discusión en que todos los miembros de la familia participaron giró en torno a la participación de Ernesto en la banda musical de la iglesia. A la tristeza de Luis y Felipe por no poder participar, se sumaba la negativa de Máximo a que Ernesto formara parte de la banda. Según el padre, ensayar durante todas las noches afectaría el rendimiento académico de Ernesto. Además,
Consideraba que era demasiado exigente y exagerado pretender que se ensaye todos los días para una banda musical de una iglesia. Gertrudis luchó con todas las armas disponibles en defensa de Ernesto, hablando de sus sueños como músico, su futuro y su gran dedicación durante tantos años. Y no dudó en echarle en cara a Máximo su responsabilidad y hasta su culpa por haberse mudado. El pobre hombre, agobiado por tantos ataques de parte de todos los miembros de su familia, no tuvo más remedio que acceder a ese pedido, aunque lo consideraba absurdo. La segunda misa dominical a la que la familia de Ernesto asistió les pareció eterna, no ya por la dificultad del idioma, sino por la ansiedad por volver a hablar con el director de la banda. Gertrudis y Ernesto se movieron lentamente a través de la iglesia, dando tiempo a que los músicos de la banda guardaran sus instrumentos y comenzaran a abandonar el lugar. Ya frente a Mr. Pérez, Gertrudis le presentó a Ernesto y le transmitió la decisión positiva de la familia. El director, manifiestamente perturbado, le respondió: su hijo no asistió a ningún ensayo durante toda la semana. Gertrudis, muy sorprendida, le recordó que el domingo anterior habían acordado que ella hablaría con su esposo y que recién entonces le daría la decisión de permitirle o no a Ernesto formar parte de la banda. Mr. Pérez, de manera condescendiente, reconoció tal acuerdo y le dijo que tendría que hablar a solas con Ernesto. Gertrudis los dejó conversando y esperó con el resto de su familia afuera de la iglesia. Habría pasado escasamente unos 15 minutos cuando Mr. Pérez y Ernesto se encaminaron rápidamente hacia la salida y se reencontraron con Gertrudis. El serio director, ignorando a los otros miembros de la familia, se dirigió a la ansiosa madre con las escasas pero rotundas palabras: «Hay un problemita con su hijo, señora. Su español no es muy bueno. Acá todos los miembros de la banda, además de tocar un instrumento, cantan, y su hijo tiene un acento demasiado fuerte». Gertrudis, al borde del llanto, trató de contrarrestar esos argumentos que consideraba ridículos. Pensó en recordarle los estudios musicales de Ernesto, su oído absoluto, su experiencia, y hasta pensó en hablarle de racismo y discriminación. Pero se sintió mareada, creyó que su garganta se le cerraba y que estaba a punto de desmayarse. Cuando estuvo a punto de iniciar la batalla, el director la frenó con un duro ademán y le agregó: «Lo siento mucho, queremos incorporar nuevos músicos, pero tienen que estar preparados y disponibles para los ensayos. Si todavía le interesa, vuelva a hablarme el año que viene». Máximo, que se había mantenido todo ese tiempo callado, alzó su voz: «Un momento, quiero hablar con usted sobre esta situación». «Lo siento», dijo Mr. Peters, «se me ha hecho tarde y mi esposa me está esperando para almorzar». Los últimos días de vacaciones transcurrieron sin mayores novedades, simplemente tratando de conocer el nuevo barrio y su gente. Los muchachos pasaban las mañanas viendo televisión y durante las tardes jugaban a la pelota en el jardín de su casa. El primer día de clase pasó más lentamente para los padres que para los muchachos, pues aquellos estaban ansiosos por saber cómo había sido la experiencia de cada uno de sus hijos. El primero en contar cómo le había ido fue Felipe, el menor. Con llantos en los ojos dijo que, si bien había entendido todo el material estudiado en sus clases, no le había ido tan bien en los recreos. «¿Cómo en los recreos?», se apuró a preguntar Máximo. «Primero, nadie quiso sentarse a almorzar conmigo durante la hora del lunch. Y luego, en los recreos, nadie quiso conversar ni jugar conmigo, ni siquiera se me acercaban». Gertrudis quiso minimizar la engorrosa situación que había experimentado su hijo. «Bueno, Felipe, seguramente tus compañeros se conocen desde años anteriores. Tienes que tener paciencia. Ustedes son nuevos en esa escuela. Ya verás cómo poco a poco te van a ir hablando y muchos van a querer jugar contigo». Luis, que estaba ansioso por hacer su propio reporte, interrumpió a su madre. «A mí no me gusta esta escuela. Quiero que nos volvamos a Illinois». Máximo lo miró con una expresión adusta, como exigiendo más explicación.
Luis comprendió el mensaje y agregó: «Un chico me llamó Mexican, y por más que le repetí 1000 veces que yo no soy mexicano, que yo nací en Illinois, me seguía diciendo Mexican, Mexican». Gertrudis volvió a intervenir pidiéndoles que se calmaran, que mañana todo iría mucho mejor, y que no quería volver a escuchar que nadie se quiere regresar a Illinois, que ya eran suficientemente grandes como para comprender que tenían que vivir donde su padre tuviera trabajo, que hay momentos en la vida que uno debe tomar decisiones que, aunque no le gusten, son necesarias para el bienestar de la familia. Entonces, se apuró a decir Luis, mañana quiero llevar mi partida de nacimiento. Tengo que demostrarles a mis compañeros que no soy mexicano, que yo nací en Illinois. Máximo le dijo que no habría ningún problema con eso, e inmediatamente le pidió a Ernesto que cuente su experiencia. El hijo mayor, supuestamente, podría establecer un tono más maduro en la conversación familiar. Sin embargo, Ernesto también había tenido su propio problema. Durante los recreos, todos sus compañeros hablaban en español. Él no hablaba tan fluidamente en esa lengua y, por lo tanto, no se sentía tan confiado en su poder de comunicación. Incluso un compañero se burló de su marcado acento. Nuevamente Gertrudis fue la encargada de minimizar la situación. De ahora en más, todos vamos a ver programas de televisión en español. En ese momento la queja se volvió generalizada entre los 3 hijos. Ya no solo tendrían que sufrir en la escuela, sino también en su propia casa. Era un día tan soleado como nunca antes. Ernesto había visto en su vida. Tal vez por eso tuvo la sensación de que algo extraño habría de pasar. Fue precisamente ese día que una nueva estudiante llegó a la escuela. Su nombre era Leticia. Acababa de llegar de Texas. La maestra les había anticipado el día anterior que llegaría una alumna nueva y que todos tenían que darle la bienvenida y hacerla sentir bien. Ernesto fue el primero en hablarle. Como no sabía si debía hablarle en inglés o en español, sin pensarlo, mezcló los 2 idiomas de tal manera que él mismo se sorprendió. «Welcome to tu nueva escuela», le dijo nerviosamente. La muchacha, sorprendida, le agradeció la bienvenida y le correspondió el gesto con una generosa sonrisa que resaltaba sus grandes ojos verdes. No intercambiaron muchas palabras, sin embargo, pasaron toda la jornada escolar juntos. Con el correr del tiempo, Ernesto comprendería que aquella construcción lingüística que había emitido de manera completamente accidental constituiría el elemento con el cual Leticia se había identificado. Los latinos del pueblo tejano del que ella provenía hablaban en Spanglish, tanto a nivel privado como también en público. Ernesto nunca se había imaginado que tal forma de comunicación sería legitimada por la sociedad. Sus padres siempre le habían dicho que debía hablar correctamente, lo cual implicaba hacerlo en español o en inglés, pero nunca mezclando las 2 lenguas. En casa, la comunicación entre los miembros de la familia se vio dificultada al tratar de aplicar la regla de que el idioma de uso en el espacio común debía ser solo el español. A pesar de las continuadas quejas de los 3 muchachos, no tuvieron más remedio que adaptarse a la cultura impuesta por los padres. Sin embargo, a Ernesto se lo podía ver siempre con buen humor, algo que le llamó la atención a todos en su hogar. Una de las cosas más llamativas era que, cuando estaban los 3 hermanos juntos, Ernesto ya no hablaba solo en inglés, como lo hacía en el pasado. Paulatinamente fue incorporando un léxico no solo más amplio en la lengua de sus padres, sino también mucho más sofisticado. Incluso durante las prácticas musicales que los muchachos hacían en la casa, lo cual a veces generaba algunos problemas de comunicación debido a lo complicado que era aplicar un vocabulario más bien técnico en los ensayos. Pero ni Luis ni Felipe intentaron preguntarle a su hermano mayor sobre el motivo de un cambio tan radical en su actitud, pues, además de respetarlo mucho, estaban verdaderamente confundidos. No solo a Ernesto se lo veía más contento, sino que se mostraba mucho más seguro, como si hubiera madurado de golpe. Hasta su postura corporal había cambiado, llegando a ser mucho más erguida. Al día siguiente, Ernesto fue el primero en levantarse. Preparó el desayuno para toda la familia y apuró a sus hermanos para que no llegaran tarde a la iglesia.
El primogénito sintió que la misa había durado un santiamén. Al salir del templo, Máximo advirtió que Ernesto se había quedado atrás. Gertrudis regresó en búsqueda de su hijo y lo encontró conversando con el sacerdote. No se animó a interrumpirlos y volvió a reunirse con el resto de su familia. Ya de regreso en la casa, Máximo le preguntó a Ernesto cuál había sido el motivo de su charla con el cura. El muchacho se aseguró de que todos escucharan de qué se trataba. Se había quejado por la decisión del director de la banda musical de no querer incorporarlo. En esa seria conversación le habló de su preparación como músico y también le dijo que se había sentido discriminado por su forma de hablar. Y le reconoció que tiene un fuerte acento. ¿Acaso no todos tienen un acento? En inglés o en español, cada ser humano tiene un acento. No importa la lengua que se use, una persona de California habla en forma muy diferente a una de Nueva York u otra de Kentucky. ¿No es verdad, padre? E incluso el vocabulario es diferente, ¿no es cierto? El sacerdote se había quedado atónito frente a tanta seguridad en un adolescente. «Pero es que tú mezclas las palabras, hijo», le recriminó el cura. De repente, Ernesto sintió una fuerza interior, le llenaba el espíritu. «¿Usted estuvo alguna vez en otro estado, padre?» «¿En otro estado? ¿Por qué?» ¿Sabe cómo habla la gente en otro estado? Tengo parientes en Minnesota, muchos familiares. ¿Y ellos no hablan en forma distinta que la gente de California? Es verdad, pero todos hablan en inglés. Es cierto que usan un vocabulario distinto, pero siempre dentro del inglés. Pero el vocabulario en cualquier lengua va evolucionando con el tiempo, ¿no es así? Y esa evolución muchas veces tiene que ver con los movimientos migratorios. ¿No es así, padre? El viejo sacerdote limpió con un pañuelo el sudor de su frente. No podía creer lo que estaba viviendo. Hacía unas pocas horas nomás había estado preparando un sermón con el máximo cuidado posible. Había basado sus conceptos en años de estudio y de experiencia. Y ahora un jovencito le estaba tratando de dar una lección. Sin pensarlo, le dijo a Ernesto con voz temblorosa: «Hoy mismo voy a hablar con el director de la banda». Ernesto sintió una gran emoción. Él mismo no podía creer lo que había logrado. Sus hermanos estaban orgullosos, su madre también, aunque preocupada por la posible reacción negativa de su esposo. Máximo, tan confundido como el sacerdote, prefirió no emitir ningún juicio de valor. Le dijo a Gertrudis que se sentía mal y que tenía que acostarse un rato. Al día siguiente, Ernesto fue a la escuela cargado de nueva energía. Durante todo el camino pensó en Leticia. Ahora era él quien estaba en deuda con su nueva compañera, pues su corta relación le había hecho entender no solamente cosas importantes de la vida, sino también de él mismo. El reencuentro con la hermosa muchacha fue tan natural que Ernesto sintió que era como si se conocieran desde hacía muchísimo tiempo. Ahora prestó más atención a cada uno de los detalles de su amiga: su largo cabello rubio, su estrecha cintura, sus delgadas piernas, su forma de hablar, su caminar cadencioso y sus hermosos ojos verdes que le transmitían paz, confianza y un afecto que nunca antes había sentido en su vida. Nuevamente pasaron juntos toda la jornada escolar. Hablaron largamente sobre sus familias y cómo se diferenciaban las costumbres de Texas e Illinois, y también se entretuvieron charlando sobre las distintas formas de hablar en esos estados. De repente, a Leticia se le ocurrió una idea que podría ser interesante para ambos. ¿Qué te parece si tomamos una clase de español? ¿Español?, reaccionó sorprendido Ernesto. Por supuesto, podríamos mejorar nuestra forma de escribir y de hablar. Tienes razón, no se me había ocurrido. Necesitamos obtener información. Hoy mismo voy a hablar con la profesora Méndez, agregó Ernesto con entusiasmo. Efectivamente, esa misma tarde, Ernesto habló con esa docente, quien no solo le dio información, sino que lo motivó a tomar una clase de literatura con ella. ¿Literatura en español? Yo no estoy preparado para eso.
Es una clase demasiado avanzada, le dijo, preocupado, a la profesora. Sin embargo, ella le explicó que su nivel de español era lo suficientemente bueno como para tomar esa clase. Al regresar a la casa, Ernesto les dio la buena noticia a sus padres. Gertrudis se manifestó orgullosa de su hijo. Y Máximo, sin salir de su sorpresa por los grandes cambios que estaba viendo en la actitud de su hijo, hacia diversos aspectos de la vida, le preguntó si sabía algo sobre el contenido de una clase de literatura en español. Ernesto les contó que la profesora Méndez le había dado bastante información al respecto y que no solo iban a estudiar sobre la literatura y la cultura de varios países latinoamericanos, sino también la de los latinos en los Estados Unidos. Por fin iba a poder estudiar sobre temas con los que se podía identificar. ¿Y son obras literarias escritas en español o en inglés?, le preguntó su padre, intrigado. La respuesta de Ernesto los dejó a todos pasmados. Estudiaremos obras en inglés, en español y en Spanglish, agregó Ernesto casi gritando. ¿Qué? ¿Estás bromeando, no?, preguntó incrédulo Máximo. Toda la tarde tuvo que pasar Ernesto explicándoles a sus padres la nueva realidad lingüística de un grupo importante de latinos que viven en los Estados Unidos, incluyendo la realidad de sus propios hijos. Ese domingo, Ernesto decidió ir a la iglesia un rato antes de la misa, para poder conversar con el sacerdote. El cura lo recibió muy amablemente y lo hizo pasar a una pequeña biblioteca sobriamente decorada con objetos religiosos, pero evidentemente poco utilizada. El joven le preguntó si ya le había hablado al director de la banda musical sobre su posible incorporación. «Hijo, hay veces en la vida en que no todo sale como uno se lo propone», señaló el cura a manera de consuelo. Ernesto lo interrumpió y con una muestra de fuerte personalidad y seguras convicciones le dijo hablando rápidamente: «Gracias, padre. Estaba seguro de que usted lo iba a poder convencer. Yo sabía que finalmente iban a valorar mi sólida preparación musical, mi dedicación y mi entusiasmo. Y yo sabía que usted no iba a permitir que se me discrimine por mi cultura diferente. ¿Cuándo puedo empezar a ensayar, padre?» El sacerdote, sin poder salir de su aturdimiento, le dijo tartamudeando: Vamos a hablar con Mr. Pérez. Ambos salieron apresuradamente al encuentro del director. El cura, tratando de imitar la energía y seguridad de Ernesto, le dijo a Mr. Pérez que a partir de ese momento el joven era un nuevo integrante de la banda musical de la iglesia, y le ordenó que le diera los datos sobre el horario y el lugar de los ensayos. Pasaron varios años desde aquella extraña conversación. Hoy, Ernesto es el director de la banda de la iglesia, y sus hermanos son los dos violinistas principales. La directora del coro es una hermosa rubia de ojos verdes. Los feligreses están contentos con los músicos y, sobre todo, se complacen en cantar una nueva canción escrita por el director, en Spanglish.